Buenas tardes, saludos y bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Les doy las gracias por su asistencia en esta hora. Soy el pastor Henry Antunes de la Iglesia Ministerio Internacional de Restauración del Cuerpo de Cristo. Hoy estamos iniciando el discipulado del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en nuestra iglesia, al cual les invito puedan seguirlo a través de nuestra cuenta de TikTok Live, @MIR Cuerpo de Cristo. Y también pueden hacerlo por YouTube, MIR Cuerpo, @MIR Cuerpo de Cristo, podcast La Verdad del Evangelio. Les invito para que reciban de esta maravillosa gracia, como lo es conocer del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, conocer su origen, cómo se formó el Evangelio, qué significa el Evangelio, por qué tenía que haber un Evangelio. Entonces, todas estas cosas es importante que usted, así como nosotros, pues para que podamos disfrutar de la obra perfecta de Jesús el Cristo, que concluyó con el consumado es de Jesús en la cruz del Calvario. Les invito pues a recibir este maravilloso discipulado todos y cada uno de los días jueves a partir de las 4 de la tarde. Quien les va a presentar en este día, nuestra hermana María Gallardo. Amén. ¿No? Okay. Bueno, buenas tardes a todos, bendiciones. Hoy vamos a comenzar el discipulado Camino de Salvación. Lo vamos a comenzar como todo tiene un inicio, desde el origen. Nosotros hemos escuchado ya Camino de Salvación y la primera vez que lo escuchamos para conocer acerca del Evangelio de Cristo, algo que habíamos desconocido durante mucho tiempo. Cuando escuchamos Camino de Salvación por primera vez, muchas cosas nos confrontó. ¿Por qué? Porque manejábamos el contenido de la palabra de una manera desordenada. Entonces, cuando empezamos a escuchar Camino de Salvación y el orden que era notorio allí, esto comenzó a impactar en nuestra vida, primeramente en las estructuras religiosas. Entonces, hoy vamos a ver la importancia o conocer por qué es camino de salvación. Pues como la palabra es clara, nosotros vivimos en un camino de perdición o de muerte. Ciertamente. Entonces, a través de lo que Dios hizo en Cristo fue mostrarnos ahora el camino de salvación, que era imposible para mí. ¿Por qué era imposible para mí el camino de salvación? Empezamos así. Aquí hay un abismo, una separación. Dios está acá y el hombre quedó acá. Ahora, Dios nos dice la palabra que es espíritu.
¿Dónde dice eso en la palabra? Vamos a buscarlo. Ujú. Tenemos el libro de Juan. Dice Juan 4:24. Juan 4:24 dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces, ¿cómo es posible para el hombre acercarse a Dios? ¿Cómo que? Ajá, vamos a poner la cita aquí. Pero el hombre es espíritu. No. El hombre es físico, de aquí de la tierra. Por tanto, el camino que el hombre se trace para llegar a Dios va a ser un camino físico, va a ser un camino físico, porque los esfuerzos del hombre, como dice Génesis 3:7, el esfuerzo del hombre, como dice la palabra, no tienen Biblia. Génesis 3:7 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Entonces, lo que el hombre descubrió allí le trajo como consecuencia, lo primero fue vergüenza al ver su desnudez. ¿Por qué es importante que yo conozca todo esto? Porque en el camino de la perdición, en el camino en el que todos nacemos, colocamos aquí Romanos 3:23, que dice, pecaron, están de la gloria de Dios. Todos están en este camino. Entonces, ¿qué ocurre de por qué todos están en este camino? Que todo el ser humano se centra en no sufrir ni vergüenza ni desnudez. ¿Cómo? No le gusta sentirse menos y no le gusta vivir con menos. Toda su vida está centrada en que esto no padezca en su familia, en sus hijos, ¿verdad? Siempre procura lo mejor. Ok. ¿Qué hace el hombre? Que con esto, con este esfuerzo, trata de ser moralmente delante de Dios bueno o justificable. ¿Qué ocurre? Dios es espíritu. Entonces, la persona, vamos a poner aquí, yo soy de la tierra. Colocamos aquí abajo. Pero con mi esfuerzo que busco, con mi esfuerzo yo busco el cielo. La gente dice, este lleva el cielo ganado por lo bueno que es, ¿verdad? Pero, ¿qué nos dice la palabra? Volvemos a leer Juan 4:24. Juan 4:24 nos dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Podrá entonces, por más moral, valores, ¿qué es eso? Valores, ajá, respeto, educación, ajá, ética. Este hombre cambiar
esta realidad, este vacío, podrá hacer algo. No, ¿verdad? Por eso es necesario que conozcamos el camino de salvación. ¿Qué es el camino de salvación? Es el plan absoluto de Dios para salvarme a mí. Es importante que todos conozcamos nuestro origen, ¿verdad? Nuestra raíz, de dónde venimos, cómo influencia eso en mi vida. Normalmente cuando las personas van a los psicólogos se les recomienda hay que examinar tu niñez. La persona va con muchos problemas, con muchos vacíos, con muchas carencias, con muchos conflictos laborales, conflictos con los hijos, conflictos con los esposos. ¿Qué le dicen? Vamos a ver tu niñez. Vamos a recordar cómo fue tu niñez. Cuéntame cómo fue la relación con tus padres, cómo fue la relación con tus hermanos, dónde fue que tú viviste, cómo era el ambiente donde tú vivías, y todo esto influye en el yo presente, en el yo de hoy. Por eso, ¿en qué influencia mi vida el que vivo o viví en el camino de perdición? ¿Cuál es el camino de perdición? Aquí lo tenemos. Romanos 3:23. La naturaleza en la que todo ser humano nace. También Romanos 3:10. Vamos a señalarlo aquí. Romanos 3:10 dice que no hay justo ni uno solo. Y por ahí nos vamos. No hay ni siquiera uno. Y dice esa palabra. Ok. Entonces acá voy a borrar. Creo que puedo borrar bien. Voy a conocer a través del camino de salvación. Voy a conocer cuál es el método del hombre para acercarse a Dios, pero también voy a conocer cuál es el método de Dios para acercarse a mí. En este punto quisiera recordarlo aquí. El hombre cuando busca llegar al cielo se encuentra con un límite. ¿Cuál es ese? ¿Que es carnal o es físico o es natural? Entonces, que este límite es todo esto y Dios está aquí arriba. Entonces, ¿cómo era que podía ser posible el encuentro? Dios viniendo a mí. ¿Quién es ese? Jesús. Jesucristo. El que vino del cielo es Jesucristo. Él mismo lo dijo. Yo vine, mi Padre me envió. Él vino de Dios. Entonces, ¿qué significa eso? Dios vino a mí, porque yo cuando lo trataba de buscar, me topaba con una realidad. ¿Cuál es esa realidad? Religiones, buenas obras, filosofías, ciencias ocultas. Y pare usted de contar de todo lo que viene surgiendo del esfuerzo del hombre. Eso todo lo voy a conocer en
Camino de Salvación. ¿Por qué tengo que ver Camino de Salvación no como un estudio bíblico, sino como descubrir mi origen, el origen que Dios quiere que yo descubra? ¿Para qué? Para ser sanado, restaurado y salvado por Cristo Jesús. Porque si yo no conozco a Cristo Jesús, ¿en qué estado estoy? Aquí, donde nací ya. No es que Dios vino y me condenó. Ay, Dios me dio una sentencia de muerte en mi vida. Qué malvado es Dios. ¿Cómo puede ser que Dios, si es bueno, ¿por qué hace eso? No, ya eso estaba en el ser humano. ¿Surgió por la responsabilidad de quién? Pero ya la maldad estaba antes de Adán. Génesis 1:2, las tinieblas. Pues eso es lo que vamos a ver hoy. El origen de todo. ¿Qué es el origen de todo? La palabra nos dice en Génesis 1, del 1 al 3, ¿cómo dice la palabra? En el principio, lo vale. Creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se dirigía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Entonces, yo no debo cuestionarme, ay, ¿cómo surgió todo? No, la palabra me dice y es clara. Dios creó. ¿Qué dice la palabra? Dios creó. ¿Qué debo creer yo? Dios creó todo. Ah, pero porque tú lo dices, no, porque lo dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice, segunda de Timoteo 3:16 y Hebreos 4:12, y también nos dice Pedro, Pedro, será segunda. Este dice, segunda de Pedro, bueno, será que se los busque después. Pero habla de que no es de, la palabra de Dios no es de interpretación privada, sino que todos los hombres que escribieron fueron inspirados por el Espíritu de Dios al momento de escribir la palabra. Entonces no cuestionamos la inmutabilidad de la palabra de Dios ni la soberanía de la palabra de Dios, ni lo absoluto de su palabra. No, no cambia, no varía, sino que es eterna y permanece para siempre. Entonces, vemos allí Génesis 1 al 3, Dios creó. En el verso 2, también hay un ser espiritual presente allí. Las tinieblas. Vamos a hacer el paréntesis de las tinieblas, de lo que hacían las tinieblas en ese lugar. ¿Qué hacen las tinieblas allí? Estaban vaciando y desordenando la creación.
O entonces veo allí que la maldad estaba presente desde antes de Adán y Eva. ¿Quién fue ese ser espiritual de donde se originó estas tinieblas que fueron la maldad? Fue Satanás que desde Apocalipsis 12, Isaías 14, Ezequiel 28, habla de ese ser espiritual que se reveló contra Dios y echaba la tierra porque Amén. ya no puede estar junto con Dios. Amén. La palabra dice aquí, para tenerla, Isaías 14, lo vamos a leer desde el 12, verso 12 hasta el 15. Ujú, ujú. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre la altura de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Amén. En Ezequiel hablamos de lo que dice allí. Ezequiel, ujú, específicamente el versículo 17. Ezequiel 28, 17. Hay varios versículos que empieza desde el 14. El 17 dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que Miren, miren en ti. ajá. Dice entonces la palabra que este ser, en el verso 15 dice, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. ¿Dónde surgió la maldad? ¿Verdad? En el corazón de Satanás. ¿Dónde surgió la maldad? ¿La maldad? ¿Dónde surgió la maldad? En el corazón. De Satanás. Tengo que estar claro dónde surgió la maldad. ¿Por qué? Porque voy a dejar de responsabilizar a las personas que están atadas a una simiente en la que nacieron muertos. ¿Por la qué? Por la causa de este ser espiritual. La palabra lo describe como homicida, Juan 8:44. Dice que en él no hay ninguna verdad, pero que él es el encargado de traer destrucción y de traer muerte. Por eso yo debo conocer el origen. No solamente debo conocer, claro, debe grabarse en mí esta seguridad de que Dios creó todo. ¿De qué? De que Él es absoluto. Eso debe grabarse en mí, pero también debo conocer esto. Porque muchas personas les da temor hablar de Satanás, conocer su identidad, conocer sus estrategias, sus artimañas, sus engaños, y viven todo el tiempo engañados por él. Viven sometidos a la palabra dice que las filosofías y las huecas sutilezas provienen de la corriente de Satanás. Eso lo dice Colosenses 2:8. Pero vamos a seguir. Aunque estas tinieblas, esta maldad estaba presente en este lugar, la palabra me dice también en este mismo verso 2 que allí estaba el Espíritu de Dios.
Eso significa que Dios no perdió el control. Jamás. Eso debe grabarse en mí. Porque mucha gente cuestiona, pero ¿por qué Dios entonces si lo sabía puso ese árbol ahí? No sabía que íbamos a pecar. Entonces quería que nos muriéramos. Entonces la gente en su incredulidad se pregunta, se hace este tipo de... Sí, pero es motivado por este ser. Es necesario conocer perfectamente esto. ¿Por qué? Porque más adelante voy a ver cómo Él hizo que su creación cuestionara su identidad. ¿Cuál es la identidad de Dios? Es eterno. ¿Verdad que es eterno? Es absoluto, es soberano, es omnisciente omnipresente, omnipotente. y omnipotente. Esas son sus tres características, lo define, esa es su identidad. ¿Cómo Él nos dio a conocer su identidad? Si nosotros éramos físicos, a través de su palabra y de su obra en Cristo Jesús. Así fuimos conociendo su omnipresencia, su omnipotencia y su omnisciencia. Amén, mi hermana. Amén. Así lo fuimos conociendo poco a poco. Por eso es importante el camino de salvación. ¿Por qué? Porque un nuevo creyente capaz no conoce nada de esto, ¿verdad? Entonces, sí, ¿quién se lo va a enseñar? Nosotros, los que estamos aquí. Al conocerlo, lo puedo disfrutar. ¿Cómo así? Bueno, voy a experimentar que Dios es soberano. Voy a experimentar que, oye, las tinieblas tienen el campo atrapado. No voy a ver a las personas actuar, sino a las tinieblas. Y voy a ver la responsabilidad que tiene o que tengo yo como la persona donde mora el Espíritu de Dios. ¿Sí ven estos tres elementos? Dios, las tinieblas y el Espíritu de Dios. Dios se reveló a nuestra vida. Las tinieblas estaban allí, pero a través de su Espíritu Santo y de su palabra, quebrantó las tinieblas en nosotros. Ahora nosotros somos los enviados que poseen el Espíritu de Dios en un mundo que está vacío y desordenado para hacer o que se cumpla la obra del Espíritu Santo a través de mí. Si lo veo como este orden espiritual del principio se va repitiendo también conmigo. ¿Cómo? A través de Cristo y de que el Espíritu Santo está en mí. Amén. Entonces seguimos. Dios. Vamos a concluir porque ya es el segundo tema. En el segundo tema lo vamos a hablar sobre el origen del hombre espiritual. Para conocer a detalle las características que Dios me dio, que me entregó a mí como hijo, que ciertamente el ser humano no se desarrolló con esto porque lo perdió, pero es importante que yo pueda descubrirme allí adentro de la palabra de Dios. Ok. Vamos vamos a concluir aquí. Ok. Desde el principio siempre existieron cuatro seres espirituales. Espirituales. ¿Cuáles cuatro seres espirituales son esos? Lo vimos ahorita en Génesis 1, del 1 al 3.
¿Quién fue el primero? Dios creador. Dios creador. Vimos cómo por el poder de su palabra todo fue creado. Absolutamente todo. Dios manifestó su identidad para que le conociéramos. ¿Qué era lo más importante que Dios le entregó al hombre? Su palabra o su pacto. Ok. ¿Cuál es el segundo ser espiritual? Las tinieblas. Las tinieblas que estaban allí. Y esto era Satanás. No nos asustamos al decir su nombre. Ok. ¿Cuál es el tercer ser espiritual? El Espíritu. El Espíritu de Dios que se movía sobre la faz de las aguas. Y luego el verso más bonito de toda la palabra, el 3. Y Dios dijo, sea la luz, Y fue y fue la luz. Entonces, ¿quién era ese cuarto ser espiritual? Jesús. En ese momento era el Mesías, ¿verdad? El Cristo. Luego lo conocimos por su nombre, Jesús. Pero aquí, este término Mesías significa la promesa, la promesa. Aquí fue el cumplimiento. Y aquí este es el nombre que le dieron, la misión. ¿Qué significa Jesús? Salvador. ¿Verdad? Eso es lo que significa. Entonces, desde el principio, allí la preeminencia de Cristo, que nos dice Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y dice el 2, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz, ¿en dónde resplandeció? Resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Qué significa? Dios le puso un límite a Satanás desde el principio. Y eso debo yo conocerlo, grabarlo en mí y disfrutarlo. ¿Cómo? Experimentar que Cristo es suficiente, es todo y es completo desde el principio. Desde antes que me crearan a mí. Desde antes de que estuviera siquiera en el pensamiento de Dios. Cristo es la esencia de toda la creación. Pues la palabra nos describe que sin Él, nada. Porque ¿qué hizo Dios? Había un desorden, un vacío tal, todo eso. Resplandeció la luz. ¿Y qué hizo? Empezó a ordenar todo. Empezó a ya decirle, bueno, tierra, el agua, échate para allá. Cielo, fórmate. Descúbrase lo seco. A la tierra le dijo, bueno, árboles, plantas, flores de todo tipo empiecen a crecer, y le habló al agua para que todos los animales de ese orden fueran también creados, así como le habló a la tierra para crear todo lo que es el reino animal. La única diferencia fue el administrador de toda esa creación. La forma en la que creó al administrador
o lo diríamos en el término cristiano, el mayordomo, ¿verdad? El encargado de todo eso. Pero seguimos con el verso de Juan. Dice en el verso 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿De quién siempre estuvo hablando? De Cristo. Entonces aquí veo la identidad de Cristo desde, yo borro esa palabra, desde el origen. Allí tengo que descubrir la importancia de conocer estos 4 seres espirituales. ¿Por qué? Porque toda nuestra vida se basa o gira en torno a ello. Toda nuestra vida. Tenemos aquí la identidad de Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, y tenemos el adversario que continuamente va a tropezar mi caminar. ¿Para qué lo tropieza? Para que no disfrute la bendición. Ajá, para que no disfrute las bendiciones. ¿Cuál es el mayor problema que tienen los jóvenes ahorita para terminar? Esa viene siendo ya la conclusión de todo. Problema de adicción, problema de vicio, problema mental, incompetencia y impotencia. El mayor problema que tienen los jóvenes ahora es el problema de identidad. Ese es lo fundamental. ¿Por qué? Porque si ni siquiera saben quiénes son ellos, toda la vida van a andar rodando de acuerdo al ambiente donde estén. Si está en un ambiente de malandreo, será malandro. Si está en un ambiente de adicciones, será adicto. Si está en un ambiente de problemas mentales, tendrá problemas mentales. Si está en un ambiente de robos, será un ladrón también. ¿Qué pasa? Si un hijo de Dios tiene problemas de identidad, sí, ¿qué pasa si un hijo de Dios tiene problemas de identidad? No va a disfrutar nada y en fin, la palabra nos llamó, Cristo es luz. Entonces se supone que Él está, ya va, se supone que Él está en mi corazón, ¿verdad? Y Él es luz. Si yo tengo problemas con mi identidad y lo primero que recibo como lo que resplandece en mí es conocer, se abren mis ojos y veo el desorden, veo las tinieblas, veo el vacío. Si la luz está resplandeciendo, podré verlo. ¿Por qué? Porque la palabra me dice desde el principio Dios puso esa ley espiritual. Si la luz resplandece en mi interior, voy a ver el desorden, las tinieblas y el vacío. Si la luz no ha resplandecido, no lo voy a poder ver. Pero eso es sí o sí. Dios lo estableció así desde un principio. Si Cristo resplandeció en mi corazón, voy a ver el desorden, el vacío y las tinieblas. ¿Por qué? Porque la ley de la palabra se cumple, sin importar quién sea la persona. Se cumple. ¿Qué sucede? Si tengo problemas de identidad, aunque haya confesado a Cristo, lo principal para que Dios trajo la luz a mi vida es para que resplandezca no solamente a mí, sino a los demás. ¿Cuál es la primera misión de Satanás? Que yo no sea testigo. ¿Por qué? Que me quede
hacer que las personas sean salvas, caso de salvación. Porque si yo soy testigo, yo voy a confesar las grandes obras que ha hecho Dios conmigo. Eso, en pocas palabras, es evangelismo. ¿Qué es? Mateo 28, 18 al 20. Todos sabemos que todos debemos predicar, ¿verdad? Amén. Hasta el que no va mucho a la iglesia sabe que tiene que predicar. ¿Cómo lo voy a hacer? Es el detalle. Hablaba con una persona en la que yo comparto la palabra y ella me decía, sí, yo a veces me quedaba, ¿cómo voy a evangelizar? ¿Cómo voy a compartir la palabra? Y luego cuando le expongo que es la obra del Espíritu Santo a través de mí, que es algo natural que hace Dios, me comenta una situación en la que vivió la naturalidad de cómo empezó a hablar del Evangelio y ni siquiera se había dado cuenta. Entonces, si Él ha resplandecido en mí y conozco claramente mi identidad, nada va a impedirme ser testigo. Nada. No va a haber limitaciones porque mi vida será testimonio para todos, sin necesidad de confesar, porque las personas van a ver mi vida. Y el evangelismo, esto toma lugar. Si esto toma lugar, ¿quién es el que sufre? Satanás. Satanás. Porque su reino ¿de qué? De muerte, pierde poder. Porque a veces decimos, oye, un ejemplo, oye, Petare, pues Petare porque siempre se ha escuchado de Petare, no porque tengamos en menos a Petare o la población de Petare. Pero decimos en Petare, oye, las bandas delictivas hacen muchos homicidios y tal, esos son espíritus inmundos que están establecidos en esos lugares. Es verdad. Pero ¿cómo se derriba ese reino de muerte? Primeramente orando, pero también a través de este evangelismo. No el que yo voy a ir puerta a puerta de los malandros y entregarle un tratado. No. O sea que sí se tiene que hacer, pero con el método de Dios, que resplandezca Cristo en cada corazón. ¿Por qué? Porque si yo agarro a una gente y para no decir palabreo, le hablo de la Biblia. En fin, que lo convenzo de que vaya conmigo para la iglesia. Y me lo llevo de esta manera. Eso es Mateo 12, 43 al 44. ¿Qué dice Mateo 12, 43? El espíritu inmundo que sale, se va por ahí, lugares secos, buscando reposo, vuelve y ve la casa de donde salió vacía, limpiecita, ordenada y adornada. ¿Qué significa eso? Una persona que solamente se ha centrado en lo físico. Y con lo físico, como hablábamos en la introducción, no podemos acercarnos a Dios. Sino que en ese momento viene el espíritu inmundo, vamos a decir, le oramos y le reprendemos todos los espíritus. Y se salen por la autoridad del nombre de Cristo. Pero si en su corazón está así, esa es la casa vacía. ¿Quién todavía tiene potestad sobre esa casa? Satanás. Y ellos van a entrar cuantas veces les dé la gana allí, porque esa es su propiedad. ¿Quién lo dice? La palabra. Hay un acta de decretos en contra nuestra de todos los seres humanos, Romanos 3:23. Pero si Cristo está aquí, porque se le proclamó,
se rebeló. Su reino es derribado. Así que concluimos hoy con varios puntos, de hecho, no solamente de los 4 seres espirituales, de la importancia de Camino de Salvación. Camino de Salvación no es un estudio bíblico, aunque estudiamos la Biblia. Es descubrir mi origen y descubrir la gracia de Dios en mi vida, de cómo Dios ha estado ordenando todas las cosas. Amén. Bueno, en el próximo encuentro de nuestro próximo jueves, con el favor de Dios, continuamos, vendría siendo el segundo tema de Camino de Salvación, el origen del hombre espiritual. Que el Señor les guarde y les bendiga. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias, Padre, en este momento. Gracias por la victoria de iniciar el discipulado en este día jueves, Señor. Oramos por todo el campo de la Iglesia Mir Cuerpo de Cristo, en especial por el contenido que hemos recibido hoy de tu palabra. Señor, anhelamos que sea tu gracia a través de tu palabra revelándose en nuestra vida para conocer la importancia de nuestro origen espiritual y de disfrutar la respuesta de que Jesús es el Cristo personalmente, Señor. Clamo también por todas las personas que escucharon el mensaje y por las que lo van a escuchar en el canal de YouTube y en todas las redes sociales en las que vamos a compartir este mensaje. Oramos por sus corazones, Señor. Usted es el único, mi Dios amado, que puede preparar el corazón de las personas para que sea tierra fértil, Señor. Clamamos porque es necesario que haya muchos obreros en su mies, ya que la mies es mucha, Señor. Clamamos para que este mensaje, como dice Isaías, produzca la vida para lo que usted la envió en cada corazón, Señor. Y que esta misma palabra les dé la fuerza y el poder para ser testigos, pues escrito está que recibiríamos poder cuando su Espíritu Santo viniera sobre nosotros, Señor. Que cada persona que confiese que Jesús es el Cristo reciba la llenura de su Espíritu y pueda experimentar los 5 poderes espirituales. Señor, gracias te damos por la evangelización de las 237 naciones que es necesaria y por la fuerza espiritual que nos has dado para iniciar nosotros como iglesia regional para la evangelización. Oramos en el nombre de Jesús, que es el Cristo. Amén y amén.